Bueno, lo decíamos, una recorrida federal. Hablamos con periodistas de cada una de las provincias para que nos cuente cómo está impactando en cada lugar, en cada distrito, la crisis de gobierno que se vive. Marina. Así es, vamos a recorrer el país a partir de las referencias en cada una de las provincias. Y si te parece, Pablo, escuchamos a los periodistas del norte de nuestro país, bueno, dando cuenta del impacto y de su análisis de esta crisis política. Hay que decir que la doctora Corpacci es muy amiga de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que podríamos traducir también hacia nuestra provincia la misma situación en la que se encuentran hoy los líderes políticos o aquellos funcionarios que responden tanto a Alberto como responden a Cristina Fernández. En Catamarca también se podría marcar, porque de hecho el gobernador de la provincia responde muy bien a Alberto Fernández, y quien acá también es la otra pata política, pero que no está en el Ejecutivo, sino más bien nos representa a nivel nacional, como la doctora Corpacci, podríamos hablar de una situación similar, tirantes entre jalilismo y corpachismo, que se podría llegar a traducir a a esto que está pasando, ¿no?, entre los albertistas y los ultra kirchneristas. De todas formas, la provincia de Catamarca, como lo decía al inicio, no sufre la embestida de la ola amarilla, porque acá ha ganado por una diferencia realmente abismal. El país entero está sufriendo una pelea agónica en el corazón del poder central del país, una pelea por poder entre los dos miembros de la fórmula presidencial, que se necesitan mutuamente, pero no pueden convivir. Esta pelea se desencadena por la derrota electoral del domingo pasado, de la cual cada uno quiere sacar algún tipo de ventaja en materia de poder. Las provincias en esta pelea son convidadas de piedra. ¿Por qué? Porque el poder central en Argentina funciona así. Le comentamos que desde esta provincia el gobernador Gustavo Valdés estuvo muy atento a los conflictos internos del gobierno nacional de los últimos días y expresó su apoyo al presidente Alberto Fernández. También le pidió al Frente de Todos que se preocupe por la estabilidad institucional del país. Además, también en las últimas horas manifestó que como oposición, desde Juntos por el Cambio, harán todo lo posible para mantener a la República en medio de la crisis que vive el frente gobernante. Vamos a saludar a Carlos Delfrade, dirigente de Santa Fe, diputado provincial, escritor, periodista. Bueno, buenas noches, Delfrade, un gusto saludarlo. ¿Cómo les va? Buenas noches, un gustazo. Gracias por esta gentileza, por estos minutos. Bueno, que ha tenido una buena elección el domingo pasado, ha logrado consolidarse para el mes de noviembre, festejando por aquello y después todo este lío enorme que hoy tenemos institucionalmente en el país. Carlos, déjenos su parecer. Sí, en primer lugar, una enseñanza de la historia política argentina de los últimos 50 años. Las internas del peronismo, cuando gobierna, tienen consecuencias por afuera del peronismo, y me parece que eso nos impulsa a todos los sectores políticos e incluso del propio peronismo a parar la pelota, ver el almanaque y recordarle al gobierno que le quedan 2 años de mandato. Por lo tanto, todas estas cuestiones que son internas al Frente de Todos y al gobierno nacional, es fundamental que lo pongan entre paréntesis, porque están en segundo plano en relación a las 19 millones de personas que están por debajo de la línea de la pobreza en la Argentina y que necesitan que, más allá de estas cuestiones, se empiece a producir trabajo estable, en blanco, con plenitud de derechos laborales, y que haya ingresos, que haya dinero en el bolsillo de la gente para superar una situación muy dura que se está viviendo en toda la Argentina, y que creo yo que parte de todo eso se terminó demostrando en el viaje hacia el fondo de la urna de lo que se votó en distintos lugares del país. Bueno, en ese sentido, usted entiende que, bueno, como le están criticando al presidente de la Nación, que debe haber un trabajo hacia eso, hacia la gente que menos tiene, llegar con mayores aportes. Tiene que gobernar, tiene que gobernar. Por eso digo que se fijen en el almanaque. Faltan 2 años de gobierno, y en esos 2 años de gobierno tiene que gobernar para darle más intensidad
a su administración. A mi entender, tiene que profundizar lo que alguna vez se arrepintió, recuperar Vicentín para el comercio exterior argentino. Vicentín hoy se ha terminado extranjerizando. Hay que recuperar la mayoría de la riqueza que produce el pueblo argentino para que justamente la clase media tenga posibilidad de créditos, pero también trabajo para la gente. Me parece que eso es lo que tiene que hacer el gobierno de Fernández y tratar de bajar la intensidad aún interna, que insisto, como en la historia política argentina lo demuestra, generalmente las internas del peronismo cuando gobierna tiene consecuencias en toda la sociedad. No hace falta que eso vuelva a ocurrir, no hace falta repetir errores, lo que hay que profundizar son respuestas concretas para bajar la inflación, para controlar los precios e, insisto, para generar un mercado interno más activo y reactivación del trabajo. Carlos del Frade, gracias por su tiempo, que tenga buenas noches. Un privilegio que me hayan llamado hasta cualquier momento. De igual manera, buenas noches. Bueno, vamos a saludar al presidente de la Unión Cívica Radical Nacional y diputado nacional, Alfredo Cornejo. Cornejo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarlo, gracias por su tiempo. Bueno, obviamente evaluando todo lo que está ocurriendo en el país, ¿cuál es la mirada que tiene usted respecto de la crisis del gobierno? Bueno, es bochornoso, ¿no? Lamentablemente asistimos a un espectáculo bochornoso de dos irresponsables como Alberto y Cristina, que se unieron en el 2019 al solo efecto de conquistar el poder y se mantuvieron unidos hasta la noche del 12 de septiembre del 2021, hasta esta elección. Se mantuvieron unidos solo por conservar el poder. Y digo esto porque detrás no ha habido ningún programa de gobierno, no ha habido ninguna orientación del país. Y no podía ser de otra forma porque justamente conviven en el frente de todos dos miradas antitéticas, estructuralmente distintas. Conviven, no sé, Grabois y la diputada Vallejo de Lía, que no creen en el derecho de propiedad, conviven con Culfas o Guzmán. Y si tienen diferencias tan fuertes en cosas estructurales como es el derecho de propiedad en un Estado de Derecho, tener diferencias tan guarangas, difícilmente pueden orientar al país en un plan económico con diferencias de ese tipo. Y por eso es que ha sido irresponsable unirse al solo efecto de conquistar el poder y conservarlo, y resulta que ahora vemos las consecuencias, ¿no? Son consecuencias muy nefastas para el país. Así que sí creo que acá no hay ninguna crisis de institucionalidad, ninguna crisis institucional. No ha renunciado el presidente, no ha renunciado la vicepresidenta, han renunciado meros ministros. No es una crisis de todo el sistema, sino que sencillamente es una crisis del partido gobernante, una crisis del frente gobernante, el frente de todos, ¿no? Está muy bien. Es bueno esto último que usted dice porque, a decir verdad, formaba parte del debate que estábamos teniendo nosotros aquí respecto del alcance de la palabra crisis y de la institucionalidad. Le quiero preguntar, ¿está en duda la gobernabilidad de Alberto Fernández en algún sentido, esta especie de campo minado que le ha dejado la vicepresidenta de la Nación a partir de la carta de ayer? Yo creo que nuestro diseño constitucional es hiperpresidencialista, ¿no? Le da muchísimas facultades al presidente. Las principales medidas de política económica están a cargo del presidente y el Banco Central, la circulación de la moneda, la emisión de la moneda, los principales impuestos, la administración de los principales impuestos los tiene el Estado Nacional y los controla el Poder Ejecutivo. Los aranceles externos, es decir, las principales medidas de orientación económica las tiene el Poder Ejecutivo en sus manos, ¿no? No las tiene el Congreso, no las tiene... hay más de un gobierno que ha estado sin presupuesto y ha gobernado sin presupuesto, con lo cual
no veo que haya un problema de gobernabilidad porque esté rota la relación de Alberto con Cristina. Muy por el contrario, creo que él debe ejercer la autoridad de presidente y por lo que está trascendiendo está aparentemente cediendo a todas las presiones de Cristina, ¿no? El problema es él y su carácter pusilánime, ¿no? Ese es el problema, ¿no? ¿Qué tal? Marina lo saluda. Quería consultarle, ¿qué tal? Buenas noches. Como referencia de la oposición, ¿cuál es justamente el rol que ustedes, la oposición, todo el arco opositor, tiene que desempeñar en este contexto para hablar de una responsabilidad institucional? ¿Cuál es el llamado a las fuerzas no oficiales? Bueno, no del oficialismo, perdón, son todas oficiales. Correcto. Yo creo que la oposición está comportándose con cautela y no debe comprometerse con el gobierno, debe estar comprometido con el país, no con el gobierno. El gobierno debe resolver sus problemas porque él metió al país en esta crisis interna del Frente de Todos, él y ella. La oposición no debe participar de esa interna. Pero lo está haciendo con mucha cautela. Nosotros no estamos movilizando, llamando a ocupar la calle, a generar disturbios, violencia, como hizo el peronismo en el 2001, ¿no? Justamente creo que nuestro papel es sumamente responsable y sumamente equilibrado, pero tampoco creemos que debamos comprometernos con un gobierno que generó estos problemas por unirse sin tener un plan concreto, sin tener conceptos fundantes claros, convivir gente que cree en el derecho de propiedad con otros que no lo creen, con sustanciales diferencias. Ellos fueron unos irresponsables al unirse sin tener perfectamente consensuado un programa y son irresponsables de llevar al país a esta crisis interna por el frente de gobierno, ¿no? No debemos entrar en ese juego y los ciudadanos tampoco, ¿no? Debemos hacerlos responsables al gobierno de esta situación. Yo quiero poner sus palabras, lo que está diciendo ahora, en contexto, porque usted fue uno de los primeros en tener una mirada autocrítica en la época del gobierno de Mauricio Macri, y eso me parece importante, por eso el valor de sus palabras hoy también. Y en ese marco, en ese sentido, ¿cómo ve la situación de acá a noviembre? Más aún, ¿cómo puede darse la continuidad de la gobernabilidad de aquí al futuro? Yo entiendo que por el diseño constitucional que tiene no debería tener problemas de gobernabilidad. Ahora, es probable que pierda más autoridad el presidente. Una derrota electoral afecta a su autoridad, pero la autoridad la tiene más deteriorada por su doble vara discursiva y de relato con respecto a lo que dice, con respecto a lo que hace, ¿no? Y me parece que eso, restablecer la autoridad sería concentrarse en la demanda concreta de la ciudadanía, que es mejorar la situación económica, darle un rumbo al país en materia económica, ¿no? Me parece que ahí es donde debe enfocarse el gobierno nacional, ¿no? Le quiero preguntar además, si me permite usted, aprovechando su amabilidad, correrle un poquito de este tema central. Martín Lustó ha presentado un proyecto para eliminar, bueno, hay algunos cambios, hay algunos trabajos que se están realizando, pero sobre las indemnizaciones. Se han multiplicado en estos días las posiciones referidas a este tema. ¿Cuál es su posición personal, Alfredo? Es favorable a ese proyecto. Hay que mejorar todas las relaciones laborales, protegiendo la relación laboral, protegiendo al trabajador, pero generando las condiciones para que los empleadores puedan tomar trabajadores. El mundo está asistiendo, o cierta parte del mundo está asistiendo a una pérdida de empleo por la tecnología. Eso ha pasado muchas veces. En la Argentina tenemos más pérdida de empleo por la rigidez de nuestra legislación laboral que por la tecnología, ¿no? Necesitamos modificar
modernizando la relación del trabajo con el empleador, ¿no? Del trabajador con el empleador. Alfredo, le agradecemos muchísimo su tiempo, valoramos muchísimo su predisposición. Que tenga buenas noches. Gracias por invitarme y un saludo a toda su audiencia y a ustedes en particular. Ha sido Hasta tan amable. cualquier Buen fin de momento. semana.